Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos ustedes, estimados participantes. Sean bienvenidos a nombre de EDIN Educación Integral a esta masterclass de 5 errores al corregir conductas en el aula y cómo transformarlos con disciplina positiva. Bien, gracias desde ya por darse un espacio para su formación. Veo que hay participantes a través del grupo de distintas carreras profesionales como docentes, psicólogos, comprometidos con la infancia, y eso ya dice en realidad mucho de cada uno de ustedes. Bien, ahora sí, para no hacer muy largo esta introducción, es un honor para nosotros nuevamente contar con la participación, en este caso de nuestra ponente internacional, Daniela Sarti. Ella es psicopedagoga y especialista en modificación conductual y psicología infantil, además de ser la directora de Psicoeducar. Dani, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por estar aquí hoy. Sé que cuando somos docentes, educadores, psicólogos, psicopedagogos, implica muchísimo enseñar contenidos. Significa gestionar emociones, resolver conflictos, adaptarse a diferentes situaciones. Y hoy que están acá es porque quieren hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Si ustedes están aquí hoy, probablemente es porque en algún momento se han hecho la pregunta como, ¿por qué este niño no escucha aunque le explique mil veces? ¿Por qué algunos estudiantes reaccionan con tanta intensidad? ¿Por qué no hace caso? Etcétera. Y bueno, pues durante muchos años hemos aprendido a cómo gestionar estas conductas y qué es lo que podemos ir haciendo cuando enfrentamos estos desafíos. Hoy vamos a ver estos desafíos con otra mirada y así que vamos a comenzar. Lo que vamos a ver hoy, ¿por qué fallan las correcciones tradicionales? Los 5 errores más comunes, disciplina positiva en la práctica y pues por supuesto el plan de acción. Ya me presentaron, entonces vamos a iniciar ya. Soy Daniela Sarti, licenciada en psicopedagogía. Soy guatemalteca y es un gusto poder estar aquí acompañándolos. Entonces vamos a iniciar. Bueno, ¿te suena familiar? Cuando hablamos de estas situaciones es porque siempre nosotros tratamos de ver estas conductas. Le digo muchas veces, ya le repetí qué es lo que pasa, por qué no me hace caso, o es un malcriado, es un desobediente, y entonces ya empezamos con estas etiquetas naturales, ¿verdad? Yo las he hecho, es un manipulador, es perezoso, es caprichoso, es malcriado. Acá lo que vamos a hacer es tener ese cambio de paradigma. Cuando un niño tiene fiebre, nadie piensa en la fiebre como enfermedad, sino que la fiebre como un síntoma nos dice que algo está pasando en el cuerpo que necesita prestarse atención, ¿verdad? Nadie intenta bajar la fiebre sin preocuparse de lo que está causando, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, a un niño le da fiebre, no es, ay, que se le baje y ya, sino, ¿qué estará pasando? ¿Será que se va a enfermar del estómago? ¿Le va a dar una gripe? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos preguntamos, exploramos, hacemos estudios y buscamos al final esa causa. Con la conducta debería pasar exactamente lo mismo. La conducta también es un síntoma, pero curiosamente cuando un niño pega, grita o hace berrinches muchas veces, lo dejamos de investigar. Simplemente queremos que lo deje de hacer, ¿sí? Y ahí es donde aparece solo micrófonos apagados, por favor, que no logro apagarlos. Bueno, entonces aquí es donde empezamos con estas preguntas un poquito equivocadas, ¿verdad? ¿Por qué se porta así? ¿Cómo le hago para que deje de hacerlo? ¿Qué consecuencias le pongo? ¿Qué castigos funcionan? Pero sabemos que cuando hablamos de neurociencia, propone un cambio completamente a la conversación. Cuando hablamos de neurociencia, ¿qué quiere decir? Pues que hablamos de estudios, hablamos con base científica, que hablamos de diferentes expositores que nos ayudan a clarificar un poquito de qué es lo que está pasando con el cerebro del niño o adolescente, ¿verdad?
Entonces, aquí en lugar de decir qué hizo, podemos empezar a preguntar qué le pasó. Y créeme que esa pequeña pregunta puede cambiar muchísimo. Entonces, vamos a ver. Ok, la raíz del problema. Cuando hablamos de la raíz de un problema, es más que todo, es un cerebro que no puede aprender cuando hay mucho estrés. Ese cerebro en estado de estrés no puede razonar, no puede procesar, em, reacciona, no responde, necesita regularse primero. Lo que hacemos nosotros normalmente es repetir la instrucción, elevar ese tono de voz, aplicar consecuencias y al final nos paramos frustrando. ¿A quién no se ha frustrado? Ay, yo no sé qué hacer. Y más cuando estamos en ese salón de clases, como por ejemplo yo tuve salones de clases de hasta 35 niños. ¿Qué hacemos cuando hay muchos niños y está uno y empieza otro? Y lo que nosotros hacemos en ese modo supervivencia es gritar, alzar la voz, a mandar un castigo, porque a nosotros también nuestro cerebro nos llama ese estado de alerta, ¿verdad? Ese estado incómodo, ese estado de no sé qué más hacer. Entonces acá el objetivo de hoy no es dotarlos de estrategias, no es enseñarles a cómo poner consecuencias, normas, sino que vamos a ir hablando un poquito de qué es lo que pasa con el cerebro de un niño cuando pasan estas situaciones y qué es lo que yo podría hacer en esta situación. Así que corregir un cerebro en estrés no funciona y aquí es donde comienzan los 5 errores que vamos a estar trabajando. Ok, perfecto, listo. Bueno, entonces aquí tenemos algunos errores y yo les llamo errores porque al final yo también los cometí y a veces los sigo cometiendo, ¿verdad? Yo quiero que aquí nos veamos con esos ojos de, sí, lo he hecho, sí, me ha pasado por acá y al final es de darse cuenta pues que nosotros también somos humanos y tenemos un poder que se llama el poder de la reparación, ¿sí? Entonces acá hay algunos errores como quedarnos en la punta de un iceberg, asumir que todas las conductas son voluntarias, corregir antes de regular, etiquetar y creer que cambiar la conducta es el objetivo. Ok, entonces vamos a empezar. Todo lo que vamos a hablar es porque, bueno, es el 80% de lo que hemos ido hablando y de lo que hemos ido conduciendo. A mí me gusta tomar como referencia a Stephen Porges, que es el creador de la teoría poligal, que desarrolló un concepto que cambió la forma en que entendemos el comportamiento. Este concepto se llama neurocepción. No sé si alguien ya lo había escuchado. Si no, bueno, ¿qué significa? Significa que nuestro sistema nervioso está evaluando constantemente si estamos seguros o en peligro. Lo que hace de manera automática, no tenemos que pensarlo, lo decimos por hacerlo, ocurre miles de veces mientras estoy hablando. El sistema nervioso está analizando, estoy cómodo, estoy seguro, puedo prestar atención. Lo mismo ocurre con nuestros estudiantes. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando vamos en un carro o cuando vamos manejando y estamos en ese modo alerta, ay, que no se me atraviese o ay, él fue muy rápido. Entonces, es algo que lo hacemos de una forma natural, ¿sí? Entonces, al final, imagínense por un momento ese detector de humo que a veces hay en los edificios o en algunas casas o en los hoteles. Su función es maravillosa, detecta los incendios, pero imaginen que ese detector comenzara a fallar. Ahora ya no solo suena cuando hay fuego, también suena cuando hacemos tostadas, cuando estamos cocinando o cuando hay un leve humo, cuando alguien abre el horno, cuando usamos una vela y al final el detector sigue funcionando.
pero ahora detecta peligro donde realmente no existe. Esto mismo puede ocurrir en el sistema nervioso de algunos niños, incluso de nosotros, ¿verdad? Su detector de peligro es tan sensible que interpreta situaciones completamente normales como amenaza. Bueno, y ahora sí, vamos a iniciar ya a más a detalle con el error número 1, quedarnos en la punta del iceberg. Ahora, sí, ahí es donde, si soy muy sincera, creo que este es el error que nace de todo lo demás, ¿sí? Porque si cambiamos esta forma de mirar al niño, automáticamente podemos cambiar nuestras intenciones. El primer error es quedarnos únicamente en la punta del iceberg, es decir, creer que la conducta es el problema, cuando en realidad la conducta es la consecuencia de algo más profundo. Entonces, nos vamos a imaginar, y aquí está esa imagen del iceberg. Todos conocemos esta imagen. Solo una pequeña parte sobresale del agua. ¿Qué quiere decir? Que esta parte es la que sobresale y esta no. Esta es la parte visible. Lo impresionante es que aproximadamente el 90% del iceberg permanece oculto bajo la superficie. Con los niños ocurre exactamente lo mismo. Nosotros vemos únicamente la parte visible. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Un niño que grita, un niño que pega, un niño que se levanta constantemente. Cuando hablamos de adolescentes, un niño que contesta y también tiende a no obedecer la autoridad, ese niño desafiante, esos que nuestros ojos observan, solo, entonces esa puntita del iceberg es solo lo que nosotros observamos. Pero la pregunta es, ¿eso es realmente el problema? La respuesta es que no, ¿sí? Cuando intervenimos únicamente sobre la conducta observable, estamos tratando de cambiar el síntoma sin comprender la causa. Es como intentar apagar esa luz del check cuando uno va en el carro, ¿verdad? Rompiendo el foco del tablero, o sea, no se compone así. O cuando, por ejemplo, ya solo tenemos 2% de batería en el teléfono y nosotros tal vez le pegamos, ay, que agarre más batería. Eso no es así. Necesita al final, ese problema va a continuar y no se va a pagar. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Imagínense que un niño llega al hospital con una fiebre justo de 40 grados. El doctor no comienza diciendo, vamos a eliminarle la fiebre porque sí. Primero pregunta, ¿qué le está causando? ¿Hay una infección? ¿Será que hay un virus? ¿Qué ocurre dentro del cuerpo? Entonces ahí es cuando empiezan a hacer análisis. Pues la conducta funciona exactamente igual. Es un síntoma, es información y es mensaje. El problema es que nosotros queremos eliminar el mensaje sin comprender lo que intenta decirnos. El gran cambio podría y la transformación podría relacionarse así, escribiendo en una hoja o señalando si está proyectando. Ahora, quiero regalarles una pregunta que pueden cambiar completamente su práctica. En lugar de preguntar qué está haciendo, podemos comenzar a decir qué le está pasando. Parece una diferencia mínima, pero cambia absolutamente todo. Voy a ponerles un ejemplo. Imaginemos a un niño que lanza el cuaderno. ¿Qué solemos pensar? Qué irrespetuoso, qué mala conducta lo hizo para llamar la atención. Hagamos ahora la segunda pregunta. ¿Qué le está pasando? Y aquí aparecen muchísimas posibilidades. Ay, quizás no durmió bien, quizás está viviendo la separación de sus papás, quizás tiene una enorme dificultad para tolerar la frustración, quizás la tarea supera sus funciones ejecutivas. Quizás no entiende la consigna y le da vergüenza pedir ayuda. El ruido del salón ya lo saturó completamente. Tiene ansiedad, presenta desregulación. Quizás lleva media hora intentando inhibir esos impulsos y ya no puede más y por eso lanzó ese cuaderno. Al final se dan cuenta, la conducta fue exactamente la misma. Lanzó un cuaderno,
pero las causas pueden ser completamente distintas. Y aquí quiero detenerme un momento, porque muchas veces pedimos que estas conductas se detengan directamente, pero cuando hablamos de conductas, también estamos hablando de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son el director de una orquesta de nuestro cerebro. Son las encargadas de decirle a nuestro cuerpo, puedes permanecer sentado, puedes esperar turnos, controlar impulsos, organizar materiales, cambiar de actividad, recordar instrucciones, resolver conflictos. Todo esto depende del desarrollo de la corteza prefrontal y la corteza prefrontal continúa desarrollándose hasta aproximadamente 25 años. Imagínense, es decir, muchas veces exigimos habilidades que todavía están en construcción. Sería como pedirle a un niño de primer grado que resolviera una ecuación diferencial, ¿no? Pensaríamos que es desobediente, pensaríamos que todavía no tiene la habilidad. Entonces, porque cuando hablamos de regulación emocional, asumimos que todos los niños ya deberían de hacerlo. Lo que hay debajo del iceberg. Bueno, hablamos lo que hay en la punta, ahora vamos a ir viendo lo que hay debajo. Primero está el estado fisiológico, lo que debemos observar en el cuerpo. Está cansado, tiene hambre, está enfermo, durmió poco. El cuerpo siempre habla antes que la conducta. También está el procesamiento sensorial. Después observamos cómo procesa esos estímulos. Hay niños que el ruido les duele, hay niños que necesitan moverse para pensar, hay niños que la etiqueta del uniforme ya los tiene completamente regulados desde las 7 de la mañana y nosotros podemos verlos como inquietos, ¿sí? Luego están las funciones ejecutivas, como les había dicho. Las habilidades cognitivas, puede realmente controlar ese impulso, puede cambiar de tarea, puede recordar varias instrucciones, puede planificar, porque si no puede, ninguna consecuencia va a desarrollar automáticamente habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, ¿será que no terminó la tarea por falta de interés o por falta de conocimiento o de habilidades? Muchos niños, la conducta, por ejemplo, como lanzar el cuaderno o ay, qué aburrido, o lanzar comentarios así, es porque algo no tienen desarrollado. Y ahí es donde uno tiene que tener ese ojo y decir, esos comportamientos no deseados no tienen poder sobre mí. Entonces, ok, ¿qué necesitas? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Algo muy importante aquí también están las emociones. ¿Qué hay detrás? Observamos que una emoción siempre hay algo detrás. Muchas conductas parecen enojo, pero realmente pueden ser miedos, inseguridad. Muchas conductas que parecen desafío realmente son ansiedad. Y muchas conductas que parecen desobediencia realmente son vergüenza. La historia de desarrollo. Aquí es algo fundamental si tú eres docente y trabajas con niños en el aula. Algo fundamental es conocer la historia del niño, cómo fue ese desarrollo, qué experiencias ha vivido. Ahora sabemos que hay muchos divorcios, muchas separaciones, conocer ese contexto. También, por ejemplo, si con quién convive por las tardes, y con la abuelita, porque papá y mamá están trabajando, etcétera. ¿Qué experiencias tempranas ha vivido? ¿Qué fortalezas? Solo hay un micrófono encendido. No logro silenciar. Bueno, qué vulnerabilidades existen, porque ningún niño llega al aula únicamente con una mochila. Al final llega con una historia que nosotros tenemos que conocer. A veces las conocemos de cajón, que quiere decir conocer de cajón, que las conocemos
porque los papás no los comunican, mira, es que fulanito, es que ta, pero hay muchas veces que en el camino tú vas sabiendo esa historia y vas transformando esa mirada. Quiero hacerles una pregunta tal vez de reflexión. Si ustedes únicamente observaran la punta de un iceberg, ¿se atreverían a navegar un barco cerca de él? Pues al final yo creería que no, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que hay debajo muchísimo más. Entonces, porque muchas veces intervenimos únicamente sobre esa punta cuando hablamos de conducta. Y aquí también me gusta traer a colación a Bruce Perry, que es un psicólogo pues especialista en apego, que dice una frase que me encanta. Dice, antes de preguntarnos cómo cambiar una conducta, debemos comprender la función que cumple en ese niño, porque al final toda conducta tiene una función, ningún comportamiento aparece al final por casualidad y siempre está intentando resolver algo, aunque esa estrategia no sea la adecuada. ¿Qué quiere decir algo? Si un niño tira el cuaderno es porque algo está tratando de resolver, pero no sabe cómo. Entonces, en lugar de, ¿por qué tiraste el cuaderno? Eso no se hace. Respeta tus cosas, respeta tu clase. Podemos preguntar, veo que tiraste el cuaderno, necesitas ayuda. Tal vez decir, no, porque está en un modo alerta. O te va a decir, no me importa, y tal vez va a disparar la conducta. Entonces, sí, son situaciones que nos incomodan, ¿verdad? Que eh, que al final, es que leí el comentario, no me haría recordar Titanic. Entonces ahorita me recordé eso. Sí, al final nos incomoda, pero nuestro deber es ver qué hay debajo del iceberg. Tal vez no lo vas a poder resolver de inmediato. Entonces, sí, voy a retomar el ejemplo de Terminas de ver mi otro. solo hay un micrófono. Ahí está, gracias. Gracias a los que me apoyan cerrándolo. Entonces, tal vez no lo vas a poder modificar de inmediato, pero podemos ir transformándolo. Vamos a ir a la otra. Bueno, el error número 2, asumir que toda conducta es voluntaria. Bueno, este segundo error, como lo quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase como si quisiera, podría? Lo que hace es porque tal y tal. Él ya conoce las reglas, solo quiere llamar la atención, lo hace para manipular. Son frases muy comunes, de hecho, probablemente todos nosotros las hemos pensado alguna vez o incluso las hemos dicho, pero quiero invitarlos a cuestionarlas porque la neurociencia nos dice que no todas las conductas son decisiones conscientes. Entonces, vamos a imaginarnos un ejemplo. Estamos en el recreo, dos niños chocan accidentalmente. Uno de ellos empuja inmediatamente al otro, sin pensar, sin hablar, sin defenderse. Automáticamente lo hace, lo empuja. Entonces llega el docente y pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y ¿saben cuál va a ser la respuesta? Al final puede que sea, no sé, y muchas veces pensamos que está mintiendo, pero ¿y si realmente no lo está pasando, ¿verdad? Porque a veces pasa mucho eso y es de los, de los conflictos que a veces tenemos en grupo. Es que me empujó y es que me miró y es que me dijo y entonces yo hice. Entonces acá la neurociencia nos explica que muchas conductas no nacen en la parte racional del cerebro, nacen mucho antes, nacen de estructuras encargadas de protegernos. Al final, se podría decir que el cuerpo responde ante lo que la mente tenga oportunidad de pensar. Entonces, la primera es la respuesta descendente. Aquí participa principalmente la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, aquí el niño piensa, analiza, evalúa consecuencias, controla impulsos, decide. Esta es la conducta que normalmente imaginamos cuando decimos sabía lo que hacía,
¿sí? Luego está la respuesta descendente, perdón, respuesta ascendente, pero existe otra forma de responder. La respuesta ascendente aquí es donde comienza mucho antes de lo que llega a la corteza cuando uno relaciona. Comienza más que todo con la parte más primitiva, que se podría decir como los círculos encargados de estoy seguro, estoy conectado, me siento listo para y depende mucho de cómo va a actuar. Por ejemplo, si acá, si él está en un estado de supervivencia y siempre está etiquetado y a cada rato, Miguelito, 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 entonces él ya va a estar en ese modo alerta, en ese sistema de peligro, ¿sí? Entonces, imaginen que van manejando justo, de repente un niño cruza la calle, ¿qué hacen? Frenan. Incluso yo lo hago con los perritos, ¿verdad? Un perrito de la calle se atraviesa, uno frena inmediatamente, no hace un análisis fisiológico, no piensa, déjame valorar las ventajas y desventajas de frenar. Eso no pasa, ¿sí? El cuerpo actúa. Después pensamos, ahí este niño, cómo se atravesó, dónde está su mamá. Eso lo hacemos ya después, ¿sí? Y entonces aquí aparece justo la teoría polivagal, que es que explica que nuestro sistema nervioso tiene tres grandes estados. No somos emociones, son estados fisiológicos. Cuando el cerebro percibe seguridad, podemos aprender, escuchar, resolver problemas, recordar, jugar, ser curiosos, cooperar. Aquí encontramos al estudiante disponible. Pero cuando el sistema nervioso está en peligro o lo detecta, aparece esa lucha, huir, defenderse, gritar, empujar, escapar y muchas más. Muchos de nuestros estudiantes pasan gran parte del día con nosotros y gran parte del día sobreviviendo a las demandas cognitivas, demandas sociales, demandas fisiológicas, etcétera. Encima de eso, ¿qué es lo que está pasando en casa? Sabemos que hay muchos dispositivos, sabemos que cuánto tiempo están viendo las pantallas, tal vez un contexto no tan favorable, etcétera. Entonces, existe un tercer estado, que es el apagamiento. Aquí el niño parece desconectado. No participa, baja la cabeza, no responde, parece desmotivado, incluso hasta se podría decir, ay, es que él de verdad es un malcriado porque ni presta atención, es como el perezoso, pero quizás su sistema nervioso simplemente ya no tiene la energía para seguir luchando. Entonces, imagínense dos estudiantes, el primero empuja a ese compañero, el segundo se queda completamente inmóvil cuando le preguntamos algo. Las conductas son diferentes, pero ambos pueden estar respondiendo desde la supervivencia. Uno lucha, pero el otro se apaga. Entonces aquí quiero regalarles una pregunta que utilizo muchísimo, tanto en mi consulta clínica como también en contextos de colegio, cuando vamos a hacer visitas de colegio. Cada vez que observen una conducta difícil, pregúntense, ¿no quiere o realmente no puede en este momento? Parece una diferencia muy pequeña, pero al final cambia completamente nuestra mirada. Porque justo, imagínense a un niño tal vez de 3, 4, incluso 5 años. ¿Puede permanecer una hora completamente quieto? No. ¿Esto significa que sea desobediente? No. Significa que su desarrollo todavía no lo permite. Lo mismo ocurre con muchas habilidades emocionales. Hay niños que todavía no pueden esperar, no porque sean malos, sino porque esas conexiones al final cerebrales siguen madurando. Y aquí hablamos nuevamente de las funciones ejecutivas de organizar, planificar, la iniciativa, la autorregulación. Todas dependen principalmente de un cerebro desarrollado. Entonces, piensen en esto. Nunca castigaríamos a un niño por no saber leer si apenas está aprendiendo las letras. Entonces, ¿por qué castigamos a un niño
porque no regula una emoción si todavía está aprendiendo a cómo hacerlo. Cuando dejamos de pensar, este niño no quiere y comenzamos a pensar, este niño todavía no puede, nuestra actitud cambia. Y les prometo que es cambiar también el paradigma, ¿verdad? De nosotros mismos, porque al final sabemos, si hablamos de neurociencia, que cuando tenemos ese cerebro conectado, ¿sí? Ese cerebro donde yo te presto la regulación que yo de adulto debería de tener, se puede hacer mejor. Entonces, la disciplina no consiste en exigir habilidades que el cerebro aún no tiene. Consiste en ayudarles a desarrollar. Entonces, al final, y aquí aparece otro error que todos hemos cometido, incluso sabiendo que el niño está completamente desregulado, intentamos darles muchas explicaciones. Queremos que reflexione, que pide disculpas, que nos diga por qué lo hizo, pero ¿es realmente el momento en el que el cerebro pueda aprender así o yo le puedo explicar cómo? Aquí algo que me gusta es trabajar con niños preescolares y de primaria es que a veces ellos cuando pasan conflictos o cuando hizo algo, normalmente justo tratamos de enseñarles consecuencias, explicarles que no, pedirle disculpas porque le empujaste. Entonces lo que funciona mucho es usar la lectura social. La lectura social nos dice, que se llama también lenguaje pragmático, nos dice que nosotros ya adultos podemos interpretar cuando, por ejemplo, tú te estás aburriendo de esta clase y estás así, o cuando alguien está muy molesto por su expresión o por tal vez cómo te está contestando. En alumnos de preescolar y primaria, estas habilidades todavía no están tan desarrolladas y se van desarrollando con el tiempo. Algo que funciona mucho es decirle, mira sus ojos, mira su cara. Esto quiere decir que no le gusta que lo empujes, porque eso le duele. Entonces aquí aplico una estrategia que se llama DNA, que es describir, notar y actuar. Entonces aquí describir, mira sus ojos, mira su cara, está llorando, tiene lágrimas. Luego, N, notar. Veo que tú le empujaste porque tú querías el columpio o porque tú querías esto. Luego, actuar. Entonces aquí en actuar es donde enseñamos esas habilidades. La próxima vez le puedes decir, me lo prestas, por favor. Puede que te conteste sí o no. Con niños más grandes, por ejemplo, con adolescentes, ya es más como una diada, que quiere decir diada de dos, pero también triada, en donde tú eres el que va a velar porque se escuche su versión, tu versión y la versión de él y llegar a esos acuerdos. Yo sentí, entonces tú me dijiste, entonces ya el adolescente lo verbaliza. Es que tú me empujaste o tú me hiciste caras, etcétera. ¿Qué pasa cuando es solo una conducta desafiante con un niño? Cuando hablamos de adolescentes, lo mejor es abordarlo en un tema privado. A veces, por ejemplo, resultan los comentarios desafiantes de esa edad. Lo ideal es abordarlo desde cómo yo voy a conectar y cómo yo le voy a decir. Bueno, tal vez él dijo una cosa, entonces usted, ya sé lo que tú me quieres decir, lo Ya hablamos más. vamos. Entonces, luego tú tienes ese espacio, si lo tienes, No mira, te olvides de recoger. observé que hiciste esto, observé que hiciste aquello, que podrías hacer la próxima vez. Al final, a mayor conexión, mayor cooperación. Vamos a seguir. Ay, bueno, listo. Entonces, el error 3 es corregir antes de regular. Em, Era lo que les hablaba anteriormente. Cuando tenemos conductas como gritó, lanzar materiales, empujó, se escondió, salió corriendo, me dijo comentarios irrespetuosos o simplemente dejó de responder, normalmente, ¿qué fue lo primero que hicieron? O sea, siendo honestas, cuando pasan estas cosas, ¿qué es lo que hicieron? Probablemente
le hablan, le explican, le preguntan, eh, le dice, cálmate, no hagas esto, o le dije, respira profundo, o lo envía a dirección, o le puse una consecuencia que ya no va a tener minutos para jugar. Y al final no es por juicio, y era lo que yo les decía al principio, este no es un espacio para enjuiciar lo que están haciendo, es un espacio para reflexionar, porque eso fue exactamente lo que nos enseñaron durante muchos años, ¿sí? Nos enseñaron que cuando aparece una conducta difícil debemos corregir inmediatamente. Pero aquí aparece uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia, que al final es que el cerebro no puede aprender mientras está sobreviviendo. Entonces aquí me gusta justo decir lo que dice Bruce Perry, tiene una frase que transformó la manera que entendemos un poquito eso. Él menciona algo como primero regula, después relaciona y finalmente razona. En inglés lo resume como regulate, relate and reason, ¿sí? Ese orden no es sugerencia, es el orden que funciona el cerebro, como así. Entonces, eh, vamos a imaginarnos tal vez tres escalones. El primer escalón es el de regular. Lo primero que necesita el cerebro es regular y recuperar seguridad, no aprendizaje, no reflexión, no nada. Porque mientras el sistema nervioso perciba peligro, seguirá respondiendo como peligro. Si tú gritas, y tal vez los que son papás no me van a mentir, si tú gritas, él va a gritar de regreso o él va a huir y ese estado de dimes y diretes siempre pasa. Entonces, lo primero que necesita el cerebro es recuperar seguridad. Luego, segundo escalón es relacionar. Después aparece la relación, donde ahí ya hablamos de conexión, hablamos de vínculo. El cerebro necesita sentir que hay un adulto seguro, un adulto que no presenta otra amenaza, un adulto que presenta su regulación cuando el niño todavía no puede hacerlo solo. El tercer escalón es razonar y únicamente cuando el sistema nervioso recupera estabilidad, aparece nuevamente la corteza prefrontal y ahí ya podemos reflexionar, enseñar, resolver problemas, reparar, pedir disculpas. Entonces imagínense que alguien acaba de salir de un accidente en carro, por ejemplo, está temblando, llora, respira muy rápido. ¿Qué hacemos? ¿Le daríamos una conferencia sobre una educación vial? Cero. Claro que no. Primero ayudamos a a estabilizar su cerebro y después le hablamos. Pues exactamente lo mismo pasa con los niños. Entonces acá hay otro expositor de la neurociencia que habla mucho de las conductas, que es Dan Siegel, que explica que cuando las emociones sobrepasan cierto nivel de intensidad, ocurre lo que llamamos el secuestro de la amígdala. La amígdala toma el control. La corteza prefrontal pierde temporalmente la capacidad para integrar esa información. En términos muy sencillos, el niño pierde acceso a las habilidades que normalmente sí tiene. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, cuando explicamos que necesitamos la transformación de primero seguridad, conexión y regulación para después una enseñanza, aquí lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, cuando usamos las palabras como cálmate, ¿alguna vez muy alterado te has calmado? O sea, cuando alguien te dice, tal vez tú un adulto y tú estás, no, pero cálmate, ¿tú te calmas realmente? Yo creo que no, generalmente ocurre exactamente lo contrario, estás como más en alerta y no sabes qué hacer tú como adulto. Por eso, al final, lo que nosotros buscamos es la corregulación en los niños. Los niños aprenden a regularse porque primero alguien los reguló. No nacemos sabiendo calmarnos, aprendemos observando y si nosotros solo observamos que ese maestro normalmente grita, que pone consecuencias, entonces ya estamos a la defensiva, puede que a veces te funcionen tus modificadores de conducta
y a veces no, y porque este no me funcionó, ahora voy a intentar otro modificador y por eso no para funcionando. Pero más adelante son estrategias que vamos a ir abordando pues en esta especialización, ¿no? Bueno, entonces, al final lo que buscamos y para ir cerrando el error número 3 es em, así como la próxima vez un estudiante, por ejemplo, tiende a perder el control antes de preguntarse qué consecuencias le pongo, preguntemos qué necesita su cerebro para volver a sentirse seguro, porque solamente cuando recupera la seguridad, recupera también la capacidad de aprender. Ahora bien, vamos a seguir con el error número 4. ¿Qué ocurre cuando escuchamos por primera vez frases como estas? Y creo que cuando somos docentes o cuando ya nos transfieren a otro niño, ten cuidado con ese niño porque, ¡ja! O mira, ese niño que te tocó es demasiado desafiante. Siempre busca llamar la atención. Este niño es súper agresivo, es oposicionista. ¿Se han dado cuenta que antes de incluso conocer a un estudiante, ya comenzamos a construir una imagen sobre él? Y a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo fui docente, nos daban transferencia de niños. Entonces estaba, este niño es desafiante, este niño, y uno ya pensando en todo, ay, no, ¿qué me va a pasar? Y uno se predispone. Eso exactamente es lo que hacen las etiquetas. Entonces voy a pedirles un ejercicio muy rápido. Cierren los ojos o tal vez piensen por unos segundos. Imagínense que mañana llega un nuevo niño a tu salón o a tu consulta. Antes de entrar, la maestra del año anterior te dice, prepárate porque ese niño, ja, te va a destruir toda tu planificación. ¿Qué creen que ocurriría la primera vez que ese niño haga algo inapropiado? Muy probablemente en nuestro cerebro diría, ay, ahí está, tenía razón. Ajá. ¿Ven lo peligroso que es esto? ¿Sí? Entonces, en psicología existe un concepto llamado sesgo de confirmación. Significa que una vez que creemos algo sobre una persona, comenzamos a buscar únicamente las evidencias que confirman esa creencia. Si piensan que un niño es agresivo, recordaré todas las veces que golpeó, pero quizás dejaré de notar todas las veces que sí resolvió un conflicto adecuadamente. Si crees que es un estudiante desobediente, intentaré muchas veces que sus acciones desde esa etiqueta, ¿sí? Sin darme cuenta, dejo de observar al niño y comienzo a observar únicamente esa etiqueta. Entonces aquí insistimos que las etiquetas pueden impedirnos hacer la pregunta más importante: ¿qué función tiene esa conducta? Porque cuando ya creemos que la explicación es manipulador, dejamos de investigar, dejamos de ser curiosos, dejamos de observar y dejamos de comprender. Entonces, aquí un ejemplo: imaginemos que un niño que constantemente evita hacer tareas. Una interpretación podría ser, es perezoso, pero ahora pensemos desde la curiosidad. Y si evita la tarea porque tiene miedo a equivocarse, y si presenta dificultades en la memoria de trabajo, y si leer le resulta extremadamente difícil y siente vergüenza de sus compañeros a que lo noten. Y si cada vez que se enfrenta a estas actividades recuerda una experiencia de fracaso. La conducta al final es exactamente la misma. Evita trabajar, pero las causas cambian completamente lo que nosotros podemos decir. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué beneficio está obteniendo su sistema nervioso con la conducta? ¿Qué es lo que nosotros queremos, cómo queremos relacionar a este niño? Entonces, al final, ¿qué hacer en lugar de etiquetar? En lugar de decir es desafiante, podemos preguntar qué intenta proteger. En lugar de decir es manipulador,
¿Qué necesidad está intentando de satisfacer? En lugar de decir, es desobediente, tal vez podríamos preguntarnos algo como, ¿qué habilidades aún necesita desarrollar? Cambiar nuestras preguntas, nuestras respuestas. Entonces, fijémonos cómo cambia el lenguaje. En lugar de decir, Juan es agresivo, podemos decir, Juan está teniendo dificultades para regular sus respuestas cuando se siente frustrado. ¿Notan la diferencia? En la primera frase definimos al niño. En la segunda describimos una dificultad específica que puede trabajarse. Entonces, las etiquetas cierran conversaciones, la curiosidad las abre. Vamos ahora con el último, que es, ok, creer que cambiar la conducta es el objetivo. Este último error, con una pregunta quisiera iniciar. Bueno, si mañana un estudiante deja de gritar porque tiene miedo a que lo castiguen, ¿realmente aprendió a regular sus emociones? ¿Qué piensan ustedes? Quiero leer. Ok, ok. Bueno, sí. Ujú. Entonces, si un niño deja de pegar únicamente porque sabe que perderá el recreo, ¿aprendió a resolver conflictos? Tampoco. Ujú. Si un No, estudiante, gracias, si un estudiante obedece solamente cuando el adulto está presente, ¿desarrolló autocontrol? mm, no. No. Está Lo trabajando bajo único que condición. cambió fue la conducta. Exacto. Lo único que cambió fue la conducta visible, pero el desarrollo interno sigue igual. Y aquí llegamos a un error que creo que es el más importante. Durante muchos años confundimos obediencia con desarrollo. Pensamos que un niño que permanecerá sentado está aprendiendo a autorregularse y es un buen portado porque está sentado prestando atención, que un niño silencioso está aprendiendo de autocontrol, pero al final la neurociencia nos muestra algo totalmente diferente. Una conducta puede cambiar sin que exista aprendizaje. Y también puede existir aprendizaje, aunque todavía observemos algunas conductas difíciles. Entonces, por eso puse este árbol. Vean este árbol. Todos admiramos al final los frutos de un árbol, pero ningún agricultor dedica todo su esfuerzo únicamente a pintar las pinturas a pintar las frutas para que se vean bonitas. ¿Qué hace realmente? Cuida sus raíces, la tierra, el agua, la luz, agua, porque sabe que cuando las raíces son fuertes, los frutos aparecen como consecuencia. Con los niños ocurre exactamente igual. La conducta es el fruto, las habilidades son las raíces. Entonces la pregunta cambia. Ya no preguntamos cómo hago para que deje de gritar. Ahora podemos preguntar qué habilidad necesita desarrollar para que ya no tenga que gritar. Tal vez necesita fortalecer su control inhibitorio, es decir, aprender a detener ese impulso antes de actuar, o quizás necesita mejorar su memoria de trabajo para recordar las instrucciones o aprender a planificar. Quizás el problema no sea la conducta, quizás nunca aprendió a identificar qué es lo que siente. Hay niños que solo conocen dos emociones, bien o enojado. Dígame si no. ¿Cómo estás? Bien, mal, enojado, triste. No saben reconocer frustración, vergüenza, ansiedad, incluso depresión. Y si no pueden identificar lo que sienten, difícilmente van a poder regular. Entonces acá en nuestro salón de clases o en el contexto en donde tú estés, hablen de esas emociones incómodas, no solo de feliz, triste, enojado, las cinco básicas, hablen de esas emociones de segunda generación: ansiedad, vergüenza, frustración.
hablen de ellas. Ah, te dio vergüenza. Ay, ¿sabe? ¿Y cómo lo hablamos? Miren, yo cuando con mis estudiantes lo hablaba, chicos, ¿saben de qué? Ni saben qué me pasó. Yo me inventaba historias solo para hablar de estas emociones y así, ay, yo también sentí esto. Con más grandes podemos hacerlo de algo más desarrollado a su nivel, ¿verdad? Ah, hoy vamos a notar qué cosas te provocan vergüenza, vergüenza es tal y les puedes introducir un poquito más de su sistema, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, hablamos también de esa tolerancia a la frustración, hablamos también de la comunicación, qué es lo que está el niño realmente queriendo comunicar. Em, Cuando hablamos de funciones ejecutivas, hay un análisis, hay una psicóloga que justo es la que engloba todas las funciones ejecutivas y la que ha hecho más investigación al respecto, que es Adele Diamond, ha demostrado que durante años justo las funciones ejecutivas predicen el éxito académico incluso más que el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque un niño puede ser muy inteligente, pero si no logra controlar impulsos, esperar turnos, organizarse, cambiar de estrategia, no se escucha, me están diciendo. ¿Sí me escuchan o solo tú no me escuchas? Sí, sí la escucho yo. Sí se Ok, escucha a mí. ok. Cambiar la estrategia, persistir ante una dificultad, tendrá problemas para aprovechar ese potencial. Dígame si no, es un niño que rápido hace las tareas y todo, pero es un niño que no, que tiene dificultades para esperar turno, para organizarse y a veces uno, pero lo académico está re bien, pero todo lo demás para repercutiendo, ¿verdad? Eso nos recuerda que nuestra labor como docentes no es únicamente enseñar contenidos, también desarrollar estas habilidades. Voy a poner, bueno, entonces acá me voy a pasar a esta para ir cerrando. Entonces, acá es que como este plan, yo le hiciste como este plan, así de resumen. Entonces, plan de acción inmediato podría ser observar antes de corregir, cambiar la pregunta en su mente de qué hizo a qué pasó, regular antes de enseñar, recordar una regla biológica, un cerebro en modo de supervivencia no aprende. Tres, ante cada intervención preguntarse qué habilidades le falta a este niño para no volver a necesitar esta conducta. Puede que suene muy amplio, por supuesto era una introducción a disciplina consciente y que nosotros fuéramos conscientes de los 5 errores que normalmente cometemos para que luego podamos ir viendo error por error y qué estrategia utilizar según cada nivel y cada contexto. A mí me gusta dejar una frase que tengo por acá, que es, ay, 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 ¿dónde están ustedes? Listo. Ok, listo. Esta frase me gusta porque al final dice, la vieja pregunta, ¿cómo hago para que este niño obedezca? La verdadera pregunta es, ¿qué necesita este niño para sentir lo suficientemente seguro para aprender, regularse y participar? Justo cuando comprendemos el sistema nervioso, dejamos de ver la conducta como un problema que controlar y comenzamos a verla como una oportunidad para apoyar. Entonces, más que estrategias de qué hago con este niño o qué recurso yo puedo trabajar, lo que podemos ir conociendo un poquito más es cómo funciona el cerebro y qué estrategias sí funcionan en el cerebro. Entonces, creo que esta introducción los puede ir conduciendo para ya la especialización que creo que pues el equipo de DIN les va a compartir. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que se hayan quedado con algunas primicias y muchísimas gracias por conectarse. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias.
EDIN, Educación Integral.